Pues aquí con mucho gusto de estar con ustedes. Nos encontramos ya en nuestra clase o sesión de la lectura guiada de la Sagrada Escritura, de la Biblia, de la Palabra de Dios, en la sesión 488 y hemos cambiado un poco la dinámica. Vamos ahora a leer únicamente el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Esto con la intención de apoyarnos un poquito más en esta lectura guiada. Ya leímos el Antiguo Testamento que contiene al Nuevo. El Nuevo explica al Antiguo, por lo tanto, ya conocemos lo anterior, la explicación nos permite detenernos un poquito más. Y seguramente que ustedes ven que no leo los titulitos en letras negras. Esos son añadidos, por eso no los leo. No quiero que nada nos interrumpa de manera prejuiciada, podríamos decir. Así que por ese motivo prefiero no leerlos, porque podemos tener una lectura más tranquila, más armónica, menos tropezada con esas ayudas que son las letras negritas en subtítulos. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, en este pleno adviento en que tenemos la oportunidad de leer el Nuevo Testamento acompañados de San Mateo, este Evangelio, te pedimos por tu gracia y por tu misericordia que en tu Hijo Jesucristo, el justo por excelencia, el que se ajusta a tu voluntad, como lo dijo San José, como pide que nosotros lo hagamos, nos lo concedas por la fuerza, el poder, la gracia y la obra del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Entonces Jesús, movido por el Espíritu, se retiró al desierto para ser tentado por el diablo. Hizo un ayuno de 40 días con sus noches y al final sintió hambre. Se acercó al tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo se lo llevó a la ciudad santa, lo colocó en la parte más alta del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, tírate abajo, pues está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles sobre ti, te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en la piedra. Jesús respondió: también está escrito, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo se lo llevó el diablo a una montaña altísima y le mostró todos los reinos del mundo en su esplendor y le dijo: todo esto te lo daré si te postras para adorarme. Entonces Jesús le replicó: aléjate, Satanás, que está escrito, al Señor tu Dios adorarás, a Él solo darás culto. De inmediato lo dejó el diablo y unos ángeles vinieron a servirle. Al saber que Juan había sido arrestado, Jesús se retiró a Galilea, salió de Nazaret y se estableció en Cafarnaúm, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí. Así se cumplió lo anunciado por el profeta Isaías. Territorio de Zabulón y territorio de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos, el pueblo que vivía en tinieblas, vio una luz intensa. A los que vivían en sombras de muerte les amaneció la luz. Desde entonces comenzó Jesús a proclamar: arrepiéntanse que está cerca el reino de los cielos. Mientras caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que estaban echando una red al lago, pues eran pescadores. Les dijo: vengan conmigo y los haré pescadores de hombres. De inmediato, dejando las redes, les siguieron. Un trecho más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, arreglando las redes. Los llamó y ellos inmediatamente, dejando la barca y a su padre, los siguieron. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. Su fama se difundió por toda Siria, de modo que le traían todos los que padecían diversas enfermedades o sufrían achaques, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los sanaba.
Le seguía una gran multitud de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra de Dios. Bien, vamos a las notas a pie de página del capítulo 4, versículo 1 al 11. La prueba en el desierto. Mateo nos ofrece a continuación uno de los episodios más impresionantes del Nuevo Testamento, conocido tradicionalmente como las tentaciones de Jesús, aunque es preferible llamarlas pruebas. Literaria y teológicamente también es uno de los textos más elaborados. Solo el artificio dramático de un relato como el presente podía decir tanto en tan pocas líneas. Jesús acaba de ser proclamado Hijo de Dios y como tal va a comenzar el nuevo éxodo que será duro y doloroso. Sin embargo, antes de contarnos paso a paso el itinerario que le conducirá a la muerte, el evangelista nos presenta como en un pórtico grandioso la confrontación de Jesús con el enemigo, que será constante a lo largo del camino y al que vencerá, el diablo, o la personificación de la tentación y de la prueba. Véase Mateo 12:38, 16:22, Juan 6:15, 7:3, 12:27. Esta gran confrontación en el proyecto del Padre personificado por Jesús y el anteproyecto del rival, diabolos en griego, viene significado en 3 episodios de creciente dramatismo que se desarrollan en el escenario tradicional de la prueba en la cultura bíblica, el desierto y 40 días, símbolo de los 40 años del éxodo de Israel. El desenlace y la victoria final tendrá una dimensión cósmica, la cúspide en una montaña altísima, capítulo 4, versículo 8, ante el esplendor y poderío de todos los reinos de la tierra. En cada episodio una proposición tentadora del diablo, el milagro fácil e injustificable, el espectáculo gratuito de efecto rápido y asegurado, y sobre todo el poderío universal. Si se somete a las reglas del juego del pretendido soberano del mundo y a cada tentación del rival apoyada en una cita bíblica, el rechazo de Jesús y el compromiso de vivir solamente de la palabra de Dios. Aunque las 3 tentaciones o pruebas parecen diferentes, todas van dirigidas a un único objetivo: apartar a Jesús de la voluntad del Padre. O lo que es lo mismo, poner a prueba su filiación divina. Gracias a los elementos tomados del Antiguo Testamento, el relato sirve para salir al paso de ciertas expectativas mesiánicas corrientes en el tiempo de Jesús y que seducían también a sus seguidores. En definitiva, se trataba de resaltar no solo la misión de Jesús, el proyecto del reinado de Dios, frente al proyecto del antirreino, sino también la manera concreta de anunciarlo, celebrarlo y llevarlo a la práctica. Se confrontan también los 2 tipos de mesianismos: el mesianismo davídico, fundado en el poder, en el prestigio, en las soluciones fáciles y rápidas, y el mesianismo del siervo sufriente que carga con los pecados de su pueblo y vive de cara a Dios y en solidaridad con los pobres y excluidos. De esta nueva forma de comprender el reinado de Dios se desprende una nueva imagen del Mesías que se espera. A partir de la llegada del reinado de Dios es posible llevar a cabo una vida en la que la obediencia a Dios nos conducirá a una relación de comunión con los demás. La desobediencia al designio de Dios se ha hecho patente en el mundo, creando en la humanidad relaciones opresoras en el triple orden de lo económico, pan, político, reinos de la tierra y el religioso, milagro. Solo su rechazo en las tentaciones hace posible un orden humano que destruya esas relaciones opresoras a partir de la existencia de un nuevo poder. Atención, Los 3 elementos, los triples sistemas de opresión económico, político y religioso. Las peores guerras en el mundo se han hecho en el nombre de Dios, por ejemplo. Lo económico, cada vez menos ricos son más ricos a costa de más pobres, que cada vez son más pobres. Y lo político, cuando la política se aparta de la ética, se volvió politiquería. Capítulo 4, versículos 12 al 17. Comienza su proclamación. Cafarnaúm junto al lago,
será su ciudad. Versículo 9 capítulo 9, versículo 1. Galilea en un tiempo pagana o cuanto menos paganizada, lugar de encuentro de pueblos y culturas, el escenario y la plataforma de su revelación, como en el gran oráculo de Isaías, capítulo 8, versículo 23 al capítulo 9, versículo 1. Así comienza a cumplirse el encargo de la misión universal de predicar el Evangelio al mundo entero. Capítulo 28, versículo 18 y siguiente. El paralelismo entre Juan y Jesús expresa la conexión de este último con los movimientos bautistas, pero también su originalidad que los separa en un punto clave. La coincidencia inicial se transforma pronto en separación irreducible entre ambos. La predicación bautista de un Dios vengador de las injusticias se convierte en Jesús en propuesta de un Dios pacífico y no violento. El arrepentimiento que pides para recibir la buena noticia como pura gratuidad de Dios. O sea, Él siempre toma la iniciativa. Capítulo 4, versículo 23. Capítulo 9, versículo 35. El ofrecimiento de la gracia ocupa el lugar del juicio de Dios. Jesús sale al encuentro de la expectativa del pueblo con un anuncio que desde el comienzo tiene como contenido central el reinado de Dios y será desde entonces el centro de su predicación. Capítulo 4, versículos 18 al 22. Llama a sus primeros discípulos. Jesús llama y en esto se diferencia de los maestros de su época que eran elegidos por sus discípulos. Jesús elige a los suyos. La llamada es categórica, la respuesta rápida e incondicional. Ellos responden a su llamado y dejándolo todo, comienzan a seguirle. Con estos rasgos se inaugura un nuevo tipo de seguimiento, el cristiano. Es una vocación irresistible, vinculante, un discipulado y permanente, un compartir en toda la vida y la misión del Maestro. Los haré pescadores de hombres. Versículo 19. La autoridad y el alcance del llamado de Jesús evoca al llamado del Señor a los profetas del Antiguo Testamento, en el que vocación y misión forman parte de una misma realidad, como en el caso de Jeremías, capítulo 20, versículo 7, o como ya en el Nuevo Testamento acontecerá con Pablo, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16. Capítulo 4, versículos 23 al 25. Resumen narrativo de la actividad de Jesús. La actividad de Jesús engloba y unifica enseñanza. Capítulo 7, versículo 28. Siguiente, capítulo 21, versículo 23. Proclamación de la buena noticia. Capítulo 10, versículo 7. Y sanaciones. Capítulo 8, versículo 16. Siguiente. Afectando así totalmente al oyente. Una buena noticia que solo mire al alma, en lugar de al hombre y a la mujer en su totalidad, no es buena noticia de Jesús. Y así donde Mateo dice toda clase de enfermedades y dolencias, debemos nosotros hoy leer también toda opresión, injusticia, marginación, es decir, todas las enfermedades estructurales que surgen como consecuencias de un sistema económico como el actual, que excluye de la mesa, del compartir y disfrutar de los bienes de la tierra, o a gran parte de la población mundial, especialmente la situada en países pobres. La fama de Jesús se difunde y trae a todo el Israel histórico con Jerusalén como capital, atento siempre a las resonancias bíblicas de cada gesto y palabra de Jesús. El evangelista ve cumplida en la proclamación del reinado de Dios el anuncio de Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que dice a Sión, ya reina tu Dios. Isaías capítulo 52, versículo 7. También Isaías 61, versículo 1. Muchas gracias. Terminamos esta semana bendecidos por este Evangelio de San Mateo. Continuamos la próxima semana. Bendiciones.